hacer una oración muy breve, pero quiero que ustedes participen en la oración también. So let's all pray for Kevin. Cada uno de ustedes puede acompañarnos y ayudarnos a orar por el hermano. Padre, gracias te damos una vez más por la vida de nuestro hermano Kevin, y gracias por haberlo elegido hoy para traernos tu palabra. Tu palabra es verdad y tu verdad es lo que nos santifica y nos hace más y más como Cristo. Padre, háblanos por medio de él. Permite, oh Dios, que Kevin pueda exponer tu palabra valerosamente, con claridad, con sabiduría y sobre todo en el poder de tu Espíritu Santo, para que tu palabra obre en nuestras vidas, cumpla su propósito en nosotros y nos permita crecer a la imagen de tu Hijo. Señor, bendecimos a nuestro hermano y también pedimos por nuestros corazones. Prepáranos para poder recibir tu palabra con obediencia, con humildad, pero también con alegría. Háblanos, Señor. Bendícenos para gloria de tu nombre, la edificación de esta congregación y para la expansión de tu reino. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Oh. Am I okay? Okay. I want to make sure I stand in the right place. So- Pastor Stanley was less excited when he became my Facebook friend. Pastor, yo no sé cómo se va a sentir Stanley cuando acepte mi invitación por Facebook. And discovered mine is just a wall of memes. Y cuando descubra que en mi Facebook solo va a haber memes. Okay, thank you. So I am very honored to be asked to share with you this morning. Es un honor para mí estar esta mañana con ustedes para compartir la palabra. And I want to thank you all for making me a part of this church family. Y quiero agradecer a ICM por recibirme como miembro de esta familia. As if you don't know who I am, Si no saben quién soy, as Pastor said, I'm Kevin Dawson, yo soy Kevin Dawson and I am from the United States, y yo soy de los Estados Unidos. and I moved here in August to teach at Santiago Christian School. Y yo me mudé para acá en agosto para enseñar en el Santiago Christian School. And I mostly teach 7th and 8th grade Bible. Y yo mayormente enseño Biblia en séptimo y octavo. So you are all older than most of my people I speak to. La mayoría de los que estamos aquí somos mayores que mis estudiantes. So feel free to act like middle schoolers while I talk. Entonces siéntense libres de actuar como estudiantes de intermedio cuando estoy predicando. It won't bother me at all. O sea, no me va a molestar y estoy acostumbrado. When I first came to the country, Cuando vine acá por primera vez, when they hired me back in last January, cuando me emplearon en enero, they told me how beautiful the country was. me dijeron cuán hermoso era la República Dominicana. They told me that when I moved here, they would take me out to see all the beautiful places. Me dijeron que cuando llegue acá me iban a llevar a pasear, a ver todos los lugares bonitos. That my first 2 weeks of orientation, I would be going to the beach and to the mountains. Y en mis primeras 2 semanas de orientación yo iría a los montes, a los ríos, a las playas. And then a pandemic happened. Entonces llegó la pandemia. When I moved here, they said, stay in your apartment. Cuando yo llegué acá, lo primero que me dijeron, quédate en tu apartamento. Don't leave for 2 weeks. No salgas por 2 semanas. That is not what I signed up for. Eso no fue lo que firmé. It was false advertising, Eso fue publicidad engañosa, fake news, as they say. mala noticia. But the Dominican Republic is a lovely country, Pero la República Dominicana es un país maravilloso. and I have loved what I have been able to see of it so far. Y yo amo mucho a lo que he podido ver hasta ahora. And this church family has made my transition to the country so much more enjoyable. Y el estar aquí en ICM ha facilitado mucho mi transición, mi integración. And I can't wait to see what God has in store.
Y estoy muy ansioso de ver lo que Dios tiene para nosotros. My mother sends you her greetings. Mi madre de allá le manda saludos a ustedes. Many of you met her when she visited for Thanksgiving. Muchos de nosotros aquí tuvimos la oportunidad de hablar con ella cuando ella vino por Thanksgiving. She may be watching right now, Tal vez esté mirándonos ahora mismo en línea. and I know she would want to tell you how much she enjoyed her time and looks forward to coming back. Y si pudiera, ella expresaría cómo le gustó cuando vino acá y quiere volver otra vez. I'd like to invite you all to stand with me as we read the word this morning. Les invitaría a ponerse de pie mientras leamos la palabra esta mañana. We're going to be in James chapter 3, starting in verse 13. Vamos a leer en Santiago 3, versículo 13. Vamos a empezar. It says, "If you are wise and understanding in God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. But if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. For jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly, unspiritual, and demonic. For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. But the wisdom that from above is first of all pure. It is also peace-loving, gentle at all times, and willing to yield to others. It is full of mercy and the fruit of good deeds. It shows no favoritism and is always sincere. And those who are peacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of righteousness." Amén. Santiago 3, del 13 al 18. Leamos. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es antes todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Let- Amén. Let's pray. Heavenly Oremos. Father, we just thank you so much for this opportunity. And I just invite you to speak your word to our heart now. In your name we pray. Amen. Amén. Amen. Thank you all. You may be seated. Gracias por sentarse. So I want to tell you a story about a man named Dwayne. Quiero contarles una historia acerca de un hombre que se llama Dwayne. Dwayne was a strong young man who worked at a construction site. Dwayne era un joven fuerte que trabajaba en un sitio de construcción. He was young and handsome Era joven y era lindo, and very strong. muy fuerte. And he made a special point to make fun of people who were not as strong. Y a él le gustaba burlarse de otros que no eran tan fuertes como él. He especially made fun of a man named George. Y él se puso a burlarse de otro hombre llamado Jorge, Because George was much older porque Jorge era más viejo que él. and he could not lift as much as he could when he was young. Y Jorge entonces no podía levantar tantas pesas como él cuando él era joven. And so Dwayne was always picking on George. Así que Dwayne siempre molestaba a Jorge. And finally, George had enough. Y un día entonces Jorge estuvo demasiado de la actitud de Dwayne. He decided it was time to prove who was stronger. Entonces él decidió demostrarle a Dwayne quién era el más fuerte. And so he took one of the wheelbarrows
And he looked at Dwayne and he said, I will make a bet with you. Y entonces miró a Dwayne y dijo, vamos a apostar algo. I will bet you 1 week's wages Y él dijo, vamos a apostar el salario de una semana that I can haul something in a wheelbarrow over to that building y que puedo arrastrar algo de aquí hacia esta casita and you won't be able to haul it back. y tú no vas a poder arrastrar la carretilla hacia atrás otra vez, hacia acá. And young, strong Dwayne said, You're on, old man. Entonces Dwayne le dijo, pues vámonos, Let's see what you've got. vamos a ver qué tú puedes hacer. And so George pushed Dwayne into the wheelbarrow. Así que Jorge empujó a Dwayne y le puso dentro de la carretilla Wheeled him over to the shed y lo empujó hacia la casita. and said, Wheel yourself back. Ahora con Jorge dentro de la carretilla le dijo, pues, vuelve hacia atrás ahora. Having strength is important, Tener fuerza es importante, but having wisdom is more important. pero tener sabiduría es más importante. Strength is very useful sometimes, La fuerza es muy útil a veces, but wisdom is always useful. pero la sabiduría siempre es útil. And the Bible has a lot to say about wisdom. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de la sabiduría. Proverbs chapter 3, verse 13 says, Joyful is the person who finds wisdom, the one who gains understanding. Proverbios 3:13 dice, gozoso es aquel que encuentra la sabiduría, él gana entendimiento. Wisdom brings joy. La sabiduría trae gozo. In Proverbs 8:35, wisdom is speaking, En Proverbios 8:35, la sabiduría está hablando. and wisdom says, For whoever finds me finds life and receives favor from the Lord. Quien quiera que me encuentre a mí, encuentra la vida y recibe favor de parte de Dios. If you want to find life, if you want to find God's favor, you need wisdom. Si quieren encontrar el camino de la vida, si quieren tener el favor de Dios, necesitan sabiduría. I like Ecclesiastes 7:19. It says, One wise person is stronger than 10 leading citizens of a town. Me encanta mucho Eclesiastes 7:19, que dice que un hombre sabio es más fuerte que 10 líderes de una ciudad. There is value in wisdom. Hay valor en la sabiduría. And 1 Corinthians 1:30 tells us that God made Jesus Christ to be wisdom itself. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice que Dios quiso que Jesús fuese la sabiduría misma. So if you want to know what wisdom really is, Así que si quieren saber lo que la sabiduría es en realidad, you need to look at the life of Jesus Christ. tienen que ver la vida de Jesús. Wisdom is the main theme, or one of the main themes, of the book of James. Y la sabiduría es uno de los temas centrales en el libro de Santiago. Sometimes James is compared to the book of Proverbs in the Old Testament. A veces se comparan el libro de Santiago al libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento. But just like faith and suffering and the other themes that James addresses, his focus is always on what is practical. Sí, por cierto, Juan habla de sabiduría y de otras cosas, pero su enfoque es lo práctico. Wisdom, just like faith, isn't expressed in just good theology or philosophy or theory. La sabiduría, como la fe, no se expresa en términos de filosofía, de palabreo, de teorías. Wisdom is practical. La sabiduría es práctica. It impacts our daily lives. Es algo que impacta nuestra vida diaria. And just like faith, it is expressed in action. Es como la fe expresada en acción. So, what is wisdom? Entonces, ¿qué es la sabiduría? It is not the same thing as intelligence. No es lo mismo que la inteligencia. Intelligence has to do with knowledge. La inteligencia tiene que ver con el conocimiento.
Some people have more knowledge than others, Alguna gente tiene más conocimiento que otros and most people are only smart in some areas. y la mayoría de la gente es inteligente en algo. I am relatively smart at Bible trivia. Yo soy relativamente inteligente cuando se trata de responder preguntas acerca de la Biblia. I can hold my own. Yo puedo sobresalir de cierta forma. But this week, Freddie has been car shopping with me. Pero esta semana Freddy ha estado ayudándome a tratar de comprar un vehículo. Do you know why? ¿Y saben por qué? Because I don't know anything about cars. Porque yo no sé nada de vehículos. I know how to drive them, Yo sé cómo manejar un vehículo. and I know how to put gas into them. Yo sé cómo echarle gasolina. And that is my car knowledge. Eso es lo único, sé todo lo que sé acerca de vehículos. So, how does one measure intelligence? Entonces, ¿cómo medimos la inteligencia? Am I intelligent? ¿Soy yo or not? inteligente o no inteligente? Depends. Oye, depende. My friend Michael teaches math at the school. Michael aquí enseña matemática en el colegio. I could never, ever do that. Yo nunca podré hacer esto. In fact, if you put me in Michael's class at school, De hecho, si me ponen a mí en el curso de Michael, you would think I was pretty stupid pensarían que yo soy tonto, because I don't know anything about math porque yo no sé nada de esta materia, la matemática, at all. para nada. So we can be smart in some areas and not smart in others. Así que podemos ser inteligentes en algunas áreas y no inteligentes en otras áreas. And just about everyone is smart in some area. Por eso que cada uno es inteligente en alguna área. And sometimes we get upset because we look at other people around us. A veces nos enfadamos porque miramos a otros alrededor de nosotros And because they know more in an area than we do, we think we are dumb. y porque esa gente a veces saben más que nosotros en un área en específico, pensamos que somos tontos. But we're not designed to compare that way Pero no estamos diseñados para compararnos unos con otros de esta forma, because all of us have knowledge in our lives, porque todos tenemos conocimiento en nuestra vida and we are all smart in different ways. y somos inteligentes de una forma u otra. If the world just had people like Kevin, Si el mundo solo tuviera gente como Kevin, nobody would know math nadie supiera de matemática, at all. para nada. After multiplication and division, I'm done. Después de multiplicar y de dividir, yo acabé, yo no sé más nada. I don't know why they have letters in them. Yo no sé por qué introdujeron problemas, letras en la matemática. I teach English, Yo enseño inglés, but that doesn't seem to help. pero parece que eso no ayuda mucho a resolver los problemas. God made us all different. Dios nos hizo todos diferentes, But wisdom is not about how smart you are. pero la sabiduría no se trata de cuán inteligente eres. This doesn't mean that we don't need to learn things. Eso no significa que no tenemos que aprender cosas. Knowledge is good. El conocimiento es bueno, Kids, stay in school. así que niños, quédense en la escuela. But don't think that learning is the secret to wisdom. Pero no se pongan en la mente que aprender es el secreto para alcanzar la sabiduría. 1 Corinthians 8:1 reminds us knowledge puffs up while love builds up. Primera de Corintios 8:1 nos dice que el conocimiento envanece mientras que la sabiduría edifica. Knowledge without a framework of godly wisdom leads to pride and arrogance. El conocimiento sin el cuadro de referencia del amor divino conlleva a la arrogancia. My father used to say that wisdom is knowledge applied. Mi papá solía decir que la sabiduría When it comes to es el conocimiento aplicado. wisdom, the question is not how much do you know? Cuando se trata de sabiduría, la pregunta que se hace no es cuánto sabes. It is how well do you use what you know? La pregunta que se hace para medir la sabiduría es cuán bien usas o aplicas lo que sabes. If you only have a little knowledge but use it well, you are wise. Si solo tienes un poco de conocimiento, pero lo usas bien, lo aplicas bien, eres un hombre sabio. And if you have a lot of knowledge and don't use it well, you are foolish.
Pero si tienes mucho conocimiento y no lo usas bien, entonces eres necio o tonto. It's been said the difference between wisdom and knowledge is this. A veces dicen, han dicho que la diferencia entre sabiduría e inteligencia es esta. Knowledge is knowing that a tomato is a fruit. Según el conocimiento, sabemos que el tomate es un fruto. Gracias. Wisdom is not putting it in a fruit salad. Entonces, la sabiduría consistiría entonces en no ponerla en una ensalada de fruta. Yeah. That would not taste good. Eso no sabe bien. So wisdom is knowledge put into action. Entonces, la sabiduría es el conocimiento puesto en acción. And this is why Proverbs chapter 9 verse 10 tells us, Y es lo que Proverbios capítulo 9 y versículo 10 nos dice. fear of the Lord is the foundation of wisdom. El, Knowledge of the Holy One results in good judgment. que el temor a Dios es el inicio de la sabiduría. In order to use your knowledge well, the foundation must be a knowledge of God. Para poder usar bien tu conocimiento, la fundación, la base, tiene que ser el conocimiento de Dios. If you have a lot of knowledge but do not have a foundation of God, then you won't be able to use it well. Si tienes mucho conocimiento, pero tu base, la base de este conocimiento no es el temor a Dios, entonces no podrás usar bien este conocimiento. So this is why James tells us there are two kinds of wisdom. Por eso que Santiago nos dice que hay dos tipos de conocimiento. There is a wisdom from the world and there is a wisdom from heaven. Hay una sabiduría que viene del mundo y hay una sabiduría que viene del cielo. And the question is, what kind of wisdom are we walking in? Ahora bien, entonces, ¿qué tipo de sabiduría tenemos aquí? How are we using our wisdom? ¿Cómo estamos usando nuestra sabiduría? And so I want to unpack the verses that we read at the beginning. Así que quiero ver en detalle los versículos que hemos leído al inicio And explore these two kinds of wisdom. y entonces explorar estos dos tipos de sabiduría. So James 3:13 says, "If you are wise and understanding God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom." Entonces, Santiago 3, versículo 13, Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabido y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. James is big on proving it. James has been? James is big on It's big. Entonces, proving Juan, ha tratado mucho de explicar, de probar eso, de comprobar esto. He doesn't care how spiritual you sound. Para él no es tan importante cuán espiritual tú te ves cuando hablas. He doesn't care if you can speak the Christian language. A él no le importa mucho si tú puedes hablar el lenguaje cristiano. It's not about sounding or looking spiritual. No se trata de sonar espiritual o de verse espiritual. It's about proving it with our lives. Se trata más de demostrarlo con nuestras vidas. My faith has to matter in my daily life. Mi fe tiene que impactar mi vida diaria. If it's just something that affects me when I come to church on Sunday, it is not real faith. Y si es solo algo que me afecta a mí cuando venga a la iglesia los domingos, no es la fe genuina. Faith is waking up every day and choosing to serve God. Así que la fe se manifiesta todos los días y escoge servir a Dios. And wisdom is living life in a way that shows God to the world. Así que la sabiduría consiste en vivir de manera que la gente vea a Dios en nosotros, el mundo vea a Dios en nosotros. James says that good works are the outward evidence of an honorable and wise life. Santiago dice que las buenas obras son la evidencia de una vida honorable. James has already told us that faith without works is dead.
Ya Santiago nos había dicho que la fe sin obra es muerta. So these aren't good works you can do to earn your salvation. Así que no hay ninguna obra buena que puedas hacer para ganarte la salvación. No matter how good you are, you will never impress God with your goodness. No importa cuán bueno eres, nunca vas a poder impresionar a Dios con tu bondad. God is never going to say, "Wow, Kevin is so good. Dios nunca va a decir, wow, pero Kevin es tan bueno. Why don't you sit on my throne for a while?" ¿Y por qué no vienes a sentarte en mi trono por un momento? Because my goodness can't impress him. Porque mi bondad no puede impresionarlo. My goodness can't get me to heaven. Mi bondad no me va a llevar al cielo. I need Christ's goodness. Necesito la bondad de Cristo. And the good works that I do are not to impress God. Y las buenas obras que hago no son para impresionar a Dios. They're because God already loves me. Es porque Dios ya me amó. I don't do things to gain his favor. Y no hago las cosas para ganarme el favor de Dios. I do things because I have his favor. Yo hago las cosas porque tengo el favor de Dios. I don't do things in order to make him smile. Yo no hago las cosas para que Él sonría. I do things because he's already smiling on me. Yo hago las cosas porque ya está sonriendo al verme. I have a secret for you. Yo tengo un secreto para ustedes. You are God's favorite. Son los favoritos de Dios. No, tienen el favor de Dios. Let's repeat that. I am God's favorite. Yo soy el favorito de Dios. I am God's favorite. Yo soy el favorito de Dios. I taught in the United States for many years, Yo he enseñado en los Estados Unidos por varios años. and I've been a youth pastor for about 25 years. Y yo he sido un pastor de jóvenes por más de 25 años. And I have many former students who argue about being my favorite. Y yo tengo muchos estudiantes que pueden decir que sí han sido mis favoritos. And they all say, "You know I'm your favorite." Y siempre dicen, tú sabes que yo soy tu favorito. And I'll be honest, I encourage that. Y yo voy a ser honesto, yo les animo a hacer esto. I would go to one student and say, "Stacy, you are my favorite, Yo a veces me acerco a un estudiante y digo, Stacy, tú eres mi favorita. but don't tell your friend Faith." Pero no diga a tu amiga Faith. And then I would go to Faith and say, "You are my favorite, Así que me acerco a Faith y le digo, tú eres mi but don't favorita. tell Stacy." Pero no se lo diga a Stacy. And that is how God views us. Así que Dios nos ve a nosotros. We are all his favorite. Somos todos sus favoritos. He is already pleased with us. Ya Él está complacido con nosotros. Because when he looks at us, he doesn't see us with all of our sins and all of our failures. Porque cuando nos ve a nosotros, no nos ve con nuestros pecados y nuestros fracasos. He sees the image of his son in us. Él ve la imagen de su Hijo en nosotros. He sees Christ on the cross. Él ve a Cristo en la cruz. He sees the blood of Jesus. Él ve la sangre de Cristo. I am not a sinner anymore. Ya yo no soy un pecador. I was a sinner, Yo fui pecador. but that is not my identity anymore. Pero ya no es mi identidad. That doesn't mean I don't make mistakes. Eso no significa que no cometo errores. It doesn't mean I don't commit sin sometime. Eso no significa que yo no peco de vez en cuando. But that's not my nature anymore. Pero ya no es mi naturaleza. That Kevin died, Pero este Kevin se murió. and there's a new Kevin that lives. Ahora hay un nuevo Kevin que vive. And the new Kevin is created to be like Christ. Y este nuevo Kevin ha sido creado para ser como Cristo. So I am not a sinner saved by grace. Así que yo no soy un pecador salvado por gracia. I am a former sinner saved by grace. Yo soy un antiguo pecador salvado por gracia. Because I'm new in Christ. Porque yo soy una nueva criatura en Cristo. We have a new identity. Tenemos una nueva identidad. And so when we do good works, it's because of our new identity. Así que cuando hacemos obras buenas es a causa de esta nueva identidad. It's not to get a new identity. No es con el objetivo de tener una nueva identidad. Amen? Amén. When I was a child, I went to Sunday school. Cuando era niño, yo iba a la escuela dominical. And there was a chart on the wall. Así que había un cuadro en la pizarra And this chart had gold stars.
Así que este cuadro tenía estrellas de oro. And every week when I came to Sunday school, I could earn stars. Así que cada semana cuando iba a la escuela dominical yo podía ganarme estrellas. How many of you know what I'm talking about? I'm seeing Eh, some nods. ¿Cuántos de ustedes saben de esto? And I would get a star for bringing my Bible, Así que yo tenía una estrella por llevar mi Biblia, por and a ejemplo. star for knowing the memory verse, Y una estrella por memorizar el versículo que había que saberse. and a star for bringing an offering, Y una estrella por llevar una ofrenda. and 2 stars for bringing a visitor, Y 2 estrellas por llevar a un visitante. because we really wanted more people. Porque queríamos mucho más personas. And it's good to reward kids for their behavior. Así que es muy bien, está bien animar a los niños al darles regalos por sus comportamientos. And I'm not saying that is a wrong thing to do, Y yo no estoy diciendo que es algo malo, but I'm saying it is wrong if we think that's what God does. pero digo yo que estamos equivocados si pensamos que es lo que Dios hace. And too often we live like God has this gold star chart. Y muy a veces actuamos como si Dios tuviera un cuadro así lleno de estrellas. I went to church, so God gives me a star. Así que yo fui a la escuela, a la iglesia, así que Dios dame una estrella. I brought a friend, 2 stars. Yo traía a un amigo hoy, dame 2 estrellas. And people think that this is how God treats us. Y la gente cree que así es que Dios nos trata. And if we get enough stars, then we'll get our reward. Así que si tenemos suficiente estrella, vamos a tener una recompensa. When I was a kid, it was usually a candy bar. A veces le doy a la gente, a los niños, una vara de chocolate, bueno, chocolate, por ejemplo, de dulce. I'll do a lot for a candy bar. Yo hacía muchas cosas siendo niño para obtener uno de esas barras de dulce, de chocolate. And we have this concept that if we do enough things, God will be pleased with us. Así que tenemos a veces este concepto de que si hacemos suficientes cosas, Dios va a estar complacido con nosotros. And if we don't have many stars, God will not be pleased. Así que pensamos a veces que si no tenemos suficientes estrellas, Dios no va a ser complacido. And I'm here to tell you, God is already pleased. Así que estoy aquí para decirle que Dios ya está complacido. You don't have to do anything to please Him. No tienen que hacer nada para complacerlo a Él. He's happy your name's on the wall. Ya Él tiene a su nombre en el muro. That's what matters to Him. Eso es lo que importa para Él. But we like this gold star Christianity Pero a veces nos gusta esa cristiandad de las estrellas doradas, because it lets us compare ourselves to others. porque nos permite compararnos unos con otros. I have more gold stars than Sandy. Yo tengo más estrellas de oro que Kevin. I must be pretty spiritual. Yo tengo que estar muy espiritual. God must really like me. Dios debe de amarme mucho a mí. Sandy just must not be a very good Christian, Lord. Él puede ser un buen cristiano, Señor, Look at how few stars he has. pero mira cuán pocas estrellas tiene. Or we do the opposite and we say, I don't have very many stars. O a veces hacemos lo contrario y decimos, wow, yo no tengo suficientes estrellas. I must not be a very good Christian. De seguro yo no soy un buen cristiano. I mean, look at how many stars Pastor Stanley has. Mira cuántas estrellas tiene el pastor Stanley. He's a pastor. Es un pastor. He must have gone past the chart now and they're just sticking stars to the wall. De seguro ya tiene todo el cuadro lleno de estrellas. Ya estamos escribiendo en la pared por él. Compared to him, I must be a very bad Christian. Comparado con él, yo tengo que ser un cristiano muy mal. But is that how God thinks of us? Pero es así que Dios piensa de nosotros. Parents, is that how you think of your children? Padres, es de esta forma que tratan a sus hijos. Is there anything your children can do to make you love them more based on their actions? ¿Hay algo que sus hijos tienen que hacer para que ustedes los amen con base a sus acciones? Is that how it works? ¿Es de esta forma que funciona? No. Claro que no. No, God doesn't love us more based on what we do. El Señor no nos ama más basado en lo que hacemos. And this idea that we have of gold star Christianity is wrong. Y esta idea que tenemos de la cristiandad basada en estrellas está equivocada. Good works are important, Las buenas obras son importantes, but they're not to gain God's favor.
pero no las hacemos para ganarnos el favor de Dios. They flow out of the identity He's already given us. Estas buenas obras fluyen de la nueva identidad que hemos recibido en Cristo. Matthew chapter 5, verse 16 says, Jesus says, "In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father." Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, Jesús dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Our good works aren't a reason for bragging. Nuestras buenas obras no son una razón para nosotros jactarnos. We don't need to advertise our good works to get this praise that Jesus is speaking of. No tenemos que hacer publicidad por nuestras buenas obras para que la gente nos vea, como Jesús lo está diciendo aquí. In fact, what Jesus says is that our good works should cause people to praise God, not praise us. Lo que Jesús está diciendo aquí es que nuestras buenas obras deberían llevar a la gente a glorificar a Dios y no a nosotros. My good works should point to Him, not to me. Mis buenas obras deberían apuntar hacia Él y no hacia mí. And heavenly wisdom is to apply the things you learn in a godly way through good works. Y la sabiduría divina consiste en aplicar las cosas que yo aprendo a través de las buenas obras que hago. Because even good works done with selfish motives aren't heavenly wisdom. Porque hasta las obras buenas, pero hechas con un motivo egoísta, no representa sabiduría. So I can't look at someone and say, well, they're doing good, they must be wise. Así que yo podría ver a alguien y decir, bueno, está haciendo obras buenas, tiene que ser una persona sabia. Because God looks at the heart. Pero Dios mira el corazón. And this is the earthly wisdom that James is speaking of. Y esa es la sabiduría terrenal de la cual está hablando Santiago. And remember that he is talking to people who are in the church. Y recuerden que Santiago está hablando con hermanos que están en la iglesia. This is not written to people who are in the world. Eso no está escrito para gente que están en el mundo. And so James 3:14 says, "But if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying." Así que Santiago 3, versículo 14 dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Things like that never happen in the church, do they? Cosas así, no hay gente así en la iglesia, ¿verdad que no? The word jealousy here is the Greek word zeal. La palabra envidia aquí viene del griego celo. Zeal for the things of God is good. Celo para las cosas de Dios es bueno. Even Jesus was said to be consumed by zeal for God's house. Hasta de Jesús se dijo que el celo de la casa de Dios lo consumía a él. But paired with bitterly, it becomes bad. Pero cuando es un celo amargo, entonces eso viene siendo algo malo. James is speaking of the kind of zeal for God that leads us to be critical of others. Santiago está hablando del tipo de celo por Dios que nos conlleva a criticar a otros. Instead of using our zeal to praise God, some people have a different kind of zeal that causes them to become critical. En vez de tener celos, celo para la casa de Dios y que honre a Dios, al contrario, tenemos celos que nos ponen en problema con otros. That is a worldly wisdom. Eso es una sabiduría terrenal. It's a worldly way to try to show yourself to be wise. Es una forma terrenal de aparentar como que somos sabios delante de otros. If you have to show your wisdom by tearing others down, that is not godly wisdom. Si para tú demostrar tu sabiduría tienes que echar a otros para abajo para que te vean a ti como superior, esto no es sabiduría. Earthly wisdom tears people down. La sabiduría terrenal echa a otros hacia abajo. And James says God's people should have nothing to do with that. Y Santiago dice que el pueblo de Dios no debería hacer esto. Being able to criticize other people may be a way to show yourself wise to the world. Criticar a otros puede ser una forma para ti demostrar que tú eres un hombre sabio delante del mundo.
but in God's eyes, it's foolishness. Pero delante de Dios, esto es necedad. The word selfish ambition here is very rare. La combinación de las palabras ambición, egoísta es muy escasa, rara. The Greek philosopher Aristotle used it El filósofo Aristóteles lo usó to refer to the partisan zeal of divisive and greedy politicians. Aristóteles lo usó para describir al celo partidista de algunos políticos que traían división. I know you find this surprising, Puede ser que encuentren esto sorprendente, but politicians in ancient Greece were known to be divisive and greedy. pero los políticos desde esos tiempos de los griegos ya traían división y también eran glotones. Aren't you glad the world has changed? No están contentos de que el mundo ha cambiado, ya no son así los políticos. And we are not like that anymore. Ya no somos así hoy en día. I may speak with a little sarcasm sometimes. Puede ser que hable con un poco de sarcasmo a veces. It's all of my time with teenagers. Eso tiene que ver con cuando era joven, yo era así. And surely divisiveness and greediness would never enter God's house. Y por seguro, entonces la división y la glotonería no entrarán en la casa de Dios. Those aren't something that Christians struggle with, are they? Esas no son cosas con las cuales luchan los cristianos hoy en día, ¿verdad? Of course they are. Claro que sí. But God's church is not the place for these things. Pero la casa de Dios no es un lugar para la división ni para la glotonería. We can get caught up in the politics of the world very easily. Podemos dejarnos absorber por la política del mundo muy fácilmente. And it becomes like choosing a sports team. Y parece como escoger a un equipo de deporte. And we start to view the people on the other side as less than or wrong. Y empezamos a ver a la gente que están del otro lado, en el otro partido, como gente equivocada, como gente que son menos que nosotros. But among God's people, this should not be. Pero en el pueblo de Dios eso no debería ser. Being a Christian is not about how important you can become. Ser cristiano no se trata de cuán importante puedes ser un día. But how unimportant you can become. Sin embargo, cuán insignificante puedes convertirte un día. If we truly follow the example of Jesus, we're not in a race for the top. Si seguimos el ejemplo de Jesús, no estamos en una carrera hacia la cumbre. We're in a race for the bottom. Estamos en una carrera hacia las profundidades. This is what Paul meant in Philippians chapter 2. Es lo que Pablo quiere decir en Filipenses capítulo 2. I didn't list this one. But when he says that this mind should be in you, which is also in Christ Jesus. Cuando él dice que tenemos que tener ese espíritu en nosotros que también estuvo en Cristo Jesús, Who, even though he was in the form of God, que siendo igual a Dios, even though he was God himself, aunque él era Dios mismo, he emptied himself of his glory. él se vació de su gloria. He left heaven and came to earth Él dejó los cielos y vino aquí a la tierra. and was born as a helpless baby. Y él nació como un bebé normal, o sea, sin nada. And then he went even further Y él fue aún más lejos. and died a humiliating death on the cross. Y él aguantó una muerte humillante en la cruz. And Paul says we need to have that mind. Y Pablo dice que tenemos que desarrollar esta mente. We need to have that attitude. Tenemos que tener esa actitud. It's not about how important we can become. No se trata de cuán importante un día yo voy a ser. Jesus says the greatest among you must become the servant. Jesús dijo, el más grande dentro de vosotros tiene que ser el siervo de todos. And at his last meal with his disciples, Y en su última cena con sus discípulos, Jesus demonstrated that by washing their feet. Jesús demostró eso al lavar el pie de todos. And it actually says in John 13, I think it is. It actually says in the book of John Y en el Evangelio de Juan leemos
Jesus knew he had come from heaven and was going back there. Que Jesús sabía que venía de los cielos y que iba a volver hacia allá. And he knew he had all authority in heaven and in earth. Y él sabía que tenía toda autoridad en los cielos y en la tierra. So he got down and began to wash the disciples' feet. Así que se bajó y se humilló a lavar los pies de sus discípulos. That word so means because. That was? That word so means because. La palabra bueno, entonces aquí significa por qué. The cause was he had all authority, Entonces, ¿por qué él tenía toda autoridad? and the effect was he became the greatest servant. Entonces, el efecto, la consecuencia de esto fue que se convirtió en el siervo más grande. This is wisdom from heaven. Esta es la sabiduría divina. That is wisdom lived out. Es la sabiduría demostrada, aplicada. And it is wisdom that goes against everything our culture tells us, Ese tipo de sabiduría va en contra de todo lo que la cultura nos dice. where the most important person is the one who deserves to be served. Así que en nuestra cultura, entonces, la persona más importante es aquel que merece ser servido. God says the most important person is the one doing the serving. Entonces, según Dios, la persona más importante es aquel que hace el servicio, quien sirve a otros. It is an upside down kingdom that we live in. Entonces, estamos viviendo en un reino al revés. James 3:15 says, "For jealousy and selfishness are not God's kinds of wisdom. Such things are earthly, unspiritual, and demonic." Santiago 3:15 dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. These behaviors are wisdom from the world, not from heaven. Ese tipo de sabiduría no es sabiduría de los cielos, sino del mundo. They are unspiritual, not spiritual. No son espirituales, They are the behavior of demons, not of God's people. es diabólica, no viene de Dios ni del pueblo de Dios. The next verse says, "For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind." El versículo siguiente, el 16, Santiago 3:16 dice, James, sí, Go porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. James has already used the word disorder. James has already used the word disorder Ya Santiago usó la palabra desorden in 1:8 to describe the results of a double-minded person. lo uso para describir el resultado de una persona de doble ánimo. And in 3:8 to describe the results of a double-tongued person. También usó esa palabra desorden para describir a una persona de doble discurso. Disorder is a state of unsettledness. Este desorden es consecuencia de un estado de inquietud. It is a place of division. Es propenso a divisiones. It is a place of constant turmoil. Es propenso a confusiones constantes. When God's people begin acting out of selfish ambition, Cuando el pueblo de Dios empieza a actuar basado en ambiciones egoístas, when they create partisan divisions, cuando creamos divisiones partidistas dentro de la iglesia, when they use worldly wisdom, cuando usamos la sabiduría terrenal, it opens the door to many different kinds of sins among God's people. eso abre paso a varios tipos de pecado dentro del pueblo de Dios. But there's another way. Pero hay otra forma. James doesn't just talk about wisdom of the world. Santiago no solo habla de la sabiduría mundana o terrenal. The next verse shows us 8 fruits of heavenly wisdom. El versículo siguiente nos enseña 8 frutos de la sabiduría divina. If you walk in heavenly wisdom, these are the fruits that will naturally come from it. Si caminan en la sabiduría divina, esos son frutos que naturalmente van a derivar de esto. Verse 17 says, "But the wisdom from above is first of all pure. It is also peace-loving, gentle at all times, and willing to yield to others. It is full of mercy and the fruit of good deeds. It shows no favoritism and is always sincere." Entonces el versículo 17, Santiago 3:17 dice,
En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es antes todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. To be pure means to be morally blameless. Ser puro significa ser sin falta moralmente. This is the opposite of being double-tongued or double-minded. Es lo opuesto a tener un doble discurso o a ser de doble ánimo. To me, for something to be pure means it is all of the same kind. Para que algo sea puro, tiene que ser de una misma naturaleza. Something cannot be pure and have divisions. Algo no puede ser puro y tener divisiones. Something cannot be pure and have impurities. Algo no puede ser puro y tener impurezas. So wisdom from heaven is pure. Así que la sabiduría divina es pura Second, it is peaceable. y es pacificable. It isn't the ability to win arguments that makes you wise. No es tu habilidad a desarrollar argumentos que te permitan ganar discusiones, que te hacen sabio. Did you hear that? No sé si escucharon esto. Because the world thinks that's how you win. That's how Porque, amén. the world thinks that's how you're wise. Porque el mundo cree que así es que uno puede ser sabio. But in God's kingdom, it's not winning arguments that makes you wise. Pero en el reino de Dios no es tu capacidad para ganar discusiones con tus argumentos que te hace sabio. It's the ability to bring peace into circumstances. Es tu habilidad a traer paz en las circunstancias. That is true wisdom. Esta es la verdadera sabiduría. Wisdom from heaven is gentle. La sabiduría divina es amable. This is a fruit that the world desperately needs right now. Es un fruto que el mundo necesita desesperadamente. Proverbs says harsh words cause anger, while gentle words turn aside wrath. En el libro de los Proverbios leemos que las palabras duras animan a las querellas, pero las palabras dulces calman la ira. The world is very angry right now. El mundo está muy airado actualmente. Even many Christians find reasons to be offended, outraged, and angry. Hasta cristianos encuentran varios motivos para estar enfadado todos los días. When I turn on the television news, I often think to myself, Cuando enciendo mi televisión, siempre, a veces pienso, let's see what the news people are outraged by today. vamos a ver por qué la gente de las noticias están peleando hoy en día. See, it's earthly wisdom to be outraged and offended. Y parece que es una forma de sabiduría entonces estar siempre enfadado y defendiendo posiciones. But it's heavenly wisdom to be gentle at all times. Pero la sabiduría divina nos invita a ser amables en todos tiempos. It's also heavenly wisdom to be open to reason. Entonces la sabiduría divina también implica ser abierto a razonar. This literally means easily persuaded. Eso significa que somos fácilmente persuadidos. Not in the sense of changing our minds on theological or moral truths, No en el sentido de cambiar nuestra mente en cuanto a nuestra teología o nuestras decisiones. but deferring to others when those things are not at stake. Sin embargo, se refiere a otros cuando when not at stake, what is Yeah, that? when to prefer others when those theological truths are not at stake. Sí, sino se refiere a temas que no son tan esenciales. This doesn't mean that we're gullible, No significa que somos adorables, that we're easily fooled, que somos fácilmente engañados. but it means we're open to reasonable conversation. Sin embargo, significa que estamos abiertos a algunas conversaciones. Wisdom is the ability to see something from another person's point of view. La sabiduría consiste también en nuestra habilidad a ver las cosas desde la perspectiva de otra persona. It doesn't mean I have to agree with their point of view, No significa que tengo que estar de acuerdo con la perspectiva de la otra persona, but it's the ability to put myself into their shoes pero es mi habilidad para ponerme en su lugar and try to see the world from their perspective. y tratar de ver al mundo desde la perspectiva de esta persona. Heavenly wisdom is also full of mercy. La sabiduría divina también es llena de misericordia. James has already told us what his idea of mercy is.
Ya Santiago, perdón, nos explicó lo que significa esto. That is love for your neighbor showing itself in action. Es el amor que tenemos para nuestro prójimo demostrado a través de la forma como lo tratamos. Mercy is to have the ability to do harm to someone and choose to not do it. La misericordia es la capacidad de poder hacerle daño a otros, pero escoger no hacerlo. We have a very merciful God, Tenemos a un Dios muy misericordioso and he calls his people to be a merciful people. y Él nos llama a nosotros también a ser misericordiosos. And then the next fruit of wisdom is good deeds. El próximo fruto de la sabiduría son las buenas obras. This is the fruit of mercy. Son frutos de la misericordia. When mercy is in a person's heart, they will act on their love for their neighbor. Cuando tenemos misericordia en nuestro corazón, vamos a aplicarlo en nuestro amor por nuestro prójimo. Both Jesus and James teach us that having the ability to do good and not doing it is harm. Pero al contrario, Jesús y Santiago nos dicen entonces que tener la habilidad de hacer lo que está bien y no hacerlo, esto está mal. That's what James means by mercy and good deeds. Esto es lo que a esto se refiere Santiago cuando habla de misericordia y buenos frutos. The wisdom of heaven is also impartial. La sabiduría divina es imparcial también. It is equally fair to everyone. Es equitativo para todo el mundo. And this is a hot topic in our culture today Es un tema caliente en nuestra cultura hoy en día. because so much injustice is being exposed. Hay mucha injusticia que han sido expuestas. And these injustices need to be addressed and corrected. Y esas injusticias tenemos que tratar con ellas y sí. Things need to be fixed if they're unjust, Las cosas tienen que cambiar si son injustas. yet without creating injustice for others in the process. Pero tenemos que hacer esto sin crear otra injusticia para otros mientras resolvamos estos problemas. And this is very difficult. Y es algo muy difícil. And it cannot be achieved without wisdom from heaven. Y no podemos resolver esto sin la sabiduría divina. It cannot be achieved without all of these other qualities that we've talked about. Y no podemos resolverlo sin estas cualidades de las cuales hemos hablado antes. And this is the problem with the world right now. Y es el problema con el mundo ahora mismo. They recognize the injustices, El mundo identifica las injusticias, but it cannot be fixed without the mercy and gentleness of heaven. pero esas injusticias no pueden arreglarse sin la misericordia y la amabilidad que viene de la sabiduría divina. Because without the wisdom of heaven, Porque sin la sabiduría divina, any attempt to fix injustice is just going to cause more injustice. cualquier intento de resolver estas injusticias va a causar aún más injusticia. This is the opportunity for the church to be the church. Es una oportunidad para la iglesia hoy en día ser la iglesia. We who carry the wisdom from heaven need to take that and offer it to the world. El que traiga la sabiduría divina de Dios tiene que llevar esta sabiduría al mundo. Because we have the solution for the injustices of the world. Porque tenemos la solución para las injusticias del mundo. And we also have the mercy that it's going to require. Y también tenemos la misericordia que requiere la solución a estas injusticias. That's why God has called us to be salt and light in this world. Para esto es que Dios nos llamó a ser sal y luz de este mundo. Finally, the wisdom from heaven is sincere. Y finalmente la sabiduría divina es sincera. If we walk in God's, that means without showing off or being fake. Si caminamos sin presumir y sin ser falso. If I'm sincere, it means that I am honest. Si yo soy sincero, significa que yo soy honesto. That I'm not just doing these things for show, Yo no estoy haciendo estas cosas para presumir, so that people will see all of my great gold stars. para que la gente vea cuántas estrellas doradas yo tengo. Paul says, I count all those things rubbish. Y Pablo dice que considera todas estas cosas como pérdida. It's about God. Sin embargo, se trata de Cristo. It's about showing Christ through our lives. Se trata de enseñar a reflejar a Jesús en nuestra forma de vivir.
And in verse 18, James circles back to the quality of peace. Y en el versículo 18, Santiago vuelve otra vez a la calidad de la paz. It says, "And those who are peacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of righteousness." Así que Santiago 3:18 dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. James has already commented several times on the divisions occurring within the church. Juan ha hablado varias veces sobre las divisiones que minan el ambiente en la iglesia. So here he underlines the fact that God's people should not be divided by conflict, but should walk in peace with one another. Aquí enfatiza el hecho de que el pueblo de Dios no debería ser dividido, sino edificarse uno a otro. Our church is a very multicultural place. ICM es una iglesia multicultural, It's right in the name. de hecho está en el nombre. And we have many different cultures, nations, races, and languages. Tenemos varias culturas, varias naciones, varios idiomas, varias. We can either allow these things to divide us, or we can make that variety our strength. Y tenemos dos opciones. Podemos dejar que estas cosas nos dividan o podemos también hacer de estas cosas nuestra fortaleza. I believe God's heart is for every church to be multicultural. Yo estoy convencido de que Dios quiere que toda iglesia sea multicultural. But that can only happen when we walk in unity and peace. Pero esto solo puede ocurrir cuando caminemos en unidad y en paz. See, the world thinks of wisdom as intelligence and cleverness. El mundo cree que la sabiduría es inteligencia, But James forces us to rethink what true wisdom is. pero Santiago nos invita a volver a pensar sobre la sabiduría. ¿Qué es en verdad? He tells us that true wisdom is something that is very countercultural. Él nos dice que la verdadera sabiduría es algo contracultural. How do we get this kind of wisdom? ¿Cómo alcanzamos este tipo de sabiduría? We can't earn it. Lo podemos ganar, nosla. We can ask for it. Podemos pedir sabiduría. James 1:5. Santiago 1, versículo 5. If you need wisdom, ask our generous God, and he will give it to you. He will not rebuke you for asking. Amén. Si a alguno de ustedes, Santiago 1, 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. That's a promise. Es una promesa. If we're honest, we would probably all say we lack wisdom. Si estamos aquí, de seguro pensamos que nos falta sabiduría, Right? ¿verdad? Yeah? Okay. And anybody here who is perfectly wise in all things? ¿Hay alguien aquí que es perfectamente sabio en todo? No? Pastor Stanley? Yeah? Pastor No. Because wisdom is something that we grow in. Porque la sabiduría es algo en el cual crecemos. When I was younger, I thought I knew a lot. Cuando era más joven, yo pensaba que yo sabía mucho. The older I get, the less I know. Mientras más avanzo en edad, menos me doy cuenta de que yo sé. That's not because I forget. No es porque yo me olvido de la cosa. Well, sometimes I forget. A veces sí me olvido de las cosas. But it's really because I realize how much I need to grow in wisdom. Sin embargo, es porque cada vez me doy cuenta de cuánto necesito crecer en sabiduría. But I don't want to grow in wisdom so everyone thinks, look how wise Kevin is. Pero no quiero crecer en sabiduría para que la gente vea cuán sabio es Kevin. I want to grow in wisdom so everyone can see the wisdom of Christ. Yo quiero crecer en sabiduría para que todos vean la sabiduría de Cristo en mí. I want to be wise so that I can represent him well. Yo quiero ser sabio para representar bien a Dios. I'd invite you all just to bow your heads and close your eyes for a moment. Voy a invitarles a inclinar sus cabezas y a cerrar sus ojos por un momento. Just ask the Holy Spirit to examine your heart. Pide al Espíritu Santo que examine tu corazón. We've looked at these 8 fruits of heavenly wisdom. Hemos visto estos 8 frutos de la sabiduría divina. And the Holy Spirit is speaking to you about areas he wants you to grow in. Y el Espíritu Santo está hablando a cada uno de nosotros
acerca de las áreas en las cuales necesitamos crecer. not because he is displeased with you, No es porque está enfadado contigo. but so that you can show Christ better to the world. Sin embargo, Él porque Él quiere que enseñes, que demuestres, que reflejes mejor a Cristo al mundo. Because in many ways, church is not what happens in this building. Porque en varias ocasiones, en varias formas, no es lo que está sucediendo. It's what we carry with us when we leave. La iglesia no es lo que nosotros solo escuchamos, sino que lo que llevamos al salir. Lord Jesus, I invite you to touch our hearts this morning. Jesús, te invito a tocar nuestros corazones en esta mañana. Your word says, if we ask for wisdom, you will give it. Tu palabra dice, si pedimos sabiduría, la vamos a recibir. Lord, I'm asking for wisdom this morning. Señor, yo pido sabiduría en esta mañana. I need more of your wisdom. Necesito más de tu sabiduría. I need less earthly wisdom. Desesperadamente necesito esta sabiduría divina. I want to represent you well this week. Quiero representarte bien esta semana. I want to be able to show your wisdom to everyone that I encounter. Yo quiero reflejar esta sabiduría a los ojos de toda persona alrededor de mí. Father, I reject selfish ambition Padre, yo desecho las ambiciones egoístas and I embrace your peace y abrazo tu paz in your name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Es poder adorar juntos. Ustedes lo están haciendo desde sus casas, pero gloria a Dios por ustedes y por la oportunidad de tener comunión a distancia. Quiero agradecerles a todos los hermanos, a todos los amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Y queremos animarles a ustedes a compartir nuestro contenido.